Buen día a todos. Muchas gracias. Estoy muy contento por iniciar esta serie de webinars de SILA México, cuyo objetivo pues, es tener una charla, Raúl, para hablar sobre el mercado, sobre las tendencias, particularmente del sector, en este caso del sector industrial de la Ciudad de México, y de sus submercados, cuáles son las tendencias y el comportamiento que ha tenido en los últimos trimestres y particularmente de los resultados que nosotros hemos venido sacando y monitoreando para el segundo trimestre de este año, ¿no? Para estos webinars hemos invitado a diferentes profesionales. En este caso y en este momento tenemos a Raúl Arroyo, ¿no? Raúl Arroyo tiene más de 12 años de experiencia en el sector, después de haber dejado huella en diferentes fondos de talla internacional. Hoy funge como director de Asset Management para el portafolio industrial de Prudential en México. Raúl, estoy seguro que en esta charla todas las aportaciones que tengas serán de gran valor para nuestros usuarios, para nuestros oyentes. De verdad te agradezco mucho, creo que agradecerte por la confianza, por el tiempo que nos estás brindando y sobre todo pues, por tenerte acá, ¿no? Al contrario, Pepe, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto estamos aquí. Muchísimas gracias, Raúl. Pues un poco para darle cauce a esta conversación, a esta charla, Raúl, hicimos una organización de temas, ¿no? Que van desde el panorama del mercado, tasas de disponibilidad, nuevo inventario que se va a agregar en los próximos trimestres, submercados más importantes en términos de metros cuadrados y las tendencias de las tasas de capitalización que históricamente pues han sido un indicador, ¿no? Que trae muchos factores que se meten a la licuadora y se calculan. Sin embargo, creemos que es una medida interesante para calcular los riesgos, ¿no? Entonces, vamos a hablar nuevamente, como lo decía, del sector industrial de la Ciudad de México. Nos vamos a concentrar por ahí. Y bueno, sin más, quisiera entrar en materia y para ello, para ubicarnos un poquito, ¿no? Que hemos hecho, SILA ha monitoreado 7 submercados en la Ciudad de México, 9.2 millones de metros cuadrados distribuidos en 415 propiedades, clasificación A y B, ¿no? Que es justamente donde nosotros nos concentramos. Entrando ya en materia, Raúl, para nosotros es un indicador clave la tasa de disponibilidad a la hora de tomar ciertas decisiones, ya sea como desarrollador, como inversionista o incluso como un tenant, ¿no? En este caso, en la Ciudad de México tenemos tasas de disponibilidad que van del 1, incluso del 0% para algunos submercados, al 6-7% para otros, ¿no? Y un caso particular es el corredor CTT, es el corredor Cuautitlán, Tultitlán, Tepoztlán, que presenta un inventario arriba de los 5 millones de metros cuadrados. Sin embargo, trimestre contra trimestre, hablando del primero contra el segundo de este año, la tasa de disponibilidad ha bajado, ¿no? Contrario a lo que puede pasar en otros sectores como es el retail o oficinas, ¿no? Entonces, a partir de esta información, te preguntaría, ¿qué quiere decir esto para un inversionista como ustedes y cómo plantean su tesis de inversión a partir de esta base? Lo que para nosotros significa que la tasa de ocupación esté incrementando, básicamente es que la demanda del mercado está creciendo. Y muchas veces, como lo mencionaste ahorita, ¿no? El corredor CTT1 pues, es el acceso a la Ciudad de México. Es es la ciudad más grande o una de las ciudades más grandes del mundo y por lo tanto de México. Entonces, para nosotros, cuando buscamos una tesis de inversiones, tenemos que buscar una oportunidad en ese mercado, ¿no? Primero, como te decías, de los más grandes y dos, va a seguir la demanda y sobre todo la demanda ahora sí que pensando ya en el futuro del consumo también, ¿no? Cuando te digo el futuro del consumo, ya estamos viendo temas como e-commerce, que está incrementando cada vez, y el e-commerce, a diferencia de, no quiero entrar en la parte de retail, pero a diferencia de retail, pues está incrementando ventas. Entonces, por lo tanto, el área de e-commerce necesita más espacio. Algo que estamos viendo también como inversionistas en la tesis de inversión es que necesitamos hacer ya o buscar terrenos más grandes para hacer espacios desarrollados más grandes para inquilinos que van a necesitar más superficie, para almacenar más, ¿no? Entonces, cuando buscamos una tesis de inversión, decimos, ok, empezamos a buscar terrenos o inversiones de un monto mínimo a una superficie mínima, también con una calidad de inquilino, ¿no? ¿Correcto? Entonces, de ahí pasamos a la segunda pregunta, que fue, ¿qué
¿qué buscamos en estos mercados? Lo que buscamos en estos mercados es precisamente que vemos la demanda, empezamos a analizar por qué la demanda está incrementando, lo que sería la oferta también está reduciéndose, y 3, qué está pasando, que eso hace que los cap rates se compriman. Entonces, básicamente, pues esto es un tema de oferta y demanda. Entonces, en la oferta y la demanda, para nosotros como inversionistas, vemos que es una oportunidad de poder entrar o de poder, en este caso, es una salida para nosotros si tenemos inversiones. Cuando digo una salida es porque tenemos propiedades en ese sector que mucha gente está buscando y al tener su demanda, evidentemente pues, podemos comprimir nosotros también nuestros cap rates para hacer una salida en ese momento por la madurez del mercado. Si fuera la inversa, estaríamos buscando una entrada. Entonces, no sé si con eso contesté tu pregunta o surgieron más preguntas. No, creo que sí, creo que está muy claro. Muchas gracias. Raúl, otra de las métricas que usamos en Sila justamente para entender qué está sucediendo en el mercado, particularmente en el sector industrial de la Ciudad de México, es proyectar, ¿no?, aquellos desarrollos en el sector industrial que se van a venir en el futuro, ¿no?, y que ya están en construcción. Entonces, para esta ocasión y para la siguiente pregunta, yo te diría que del segundo trimestre del 2019 al mismo periodo del 2020 se van a incorporar 1.2 millones de metros cuadrados a los submercados, siendo CTT el que recibirá casi el 80% de esta nueva oferta. Entonces, eso me parece que es fundamental a la hora también de tomar decisiones. Y mi pregunta sería, ¿cómo vislumbran ustedes esta nueva oferta, ¿no? También considerando lo que decías era muy valioso, ¿no? Considerando que la absorción de los últimos 3 trimestres, la absorción neta ha sido positiva para el sector industrial en la Ciudad de México, y es lo que hablas, un cruce de oferta y demanda. ¿Cómo vislumbran ustedes esta oferta y en dónde debe enfocarse un inversionista como ustedes a la hora de decir, oye, se van a venir 1.2 millones de metros cuadrados a uno de los corredores en donde presumiblemente vamos a tener por ahí algún desarrollo, ¿no? O estamos pensando en desarrollar, en adquirir o bien en comprar un tierra, ¿no? Sí, y déjame enfocarme también un poquito en la respuesta anterior. Este es del lado de inversionista de la parte de capital. Como sabes, nosotros también trabajamos con desarrolladores y esta demanda y esta oferta de cómo el mismo CTT va a absorber este 80% del desarrollo del siguiente año es, nosotros vamos a participar en ese desarrollo. Y no quiero contradecir lo que te decía en la pregunta anterior, ¿no? Oye, nosotros estamos buscando salidas, es en qué parte de tu inversión estás haciendo qué. Nosotros ahorita, cuando vemos esa parte, también buscamos una entrada, pero en desarrollo, no en adquisiciones. Entonces, nosotros, evidentemente, el desarrollo, pues te da, como desarrollador, te da buscas un rendimiento a partir del dinero que vas a comprometer por tus inversionistas. Un poquito más riesgo, pero mejor rendimiento. Correcto, te subes más al riesgo. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Si tienes, y justamente esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el riesgo si tienes tanta demanda en un mercado como este, que tiene menos del 5% de desocupación? Entonces, pues es un riesgo donde quieres invertir. Entonces, ahora, el tema de Cuautitlán es encontrar la propiedad, ¿no? Es encontrar un terreno que sea adecuado para invertir. Pero por el otro lado, los que ya tienes desarrollados, pues es el momento de buscar una salida. Entonces, esta demanda, como este 80% que absorbe Cuautitlán, pues es un poquito lo que te mencionaba también en la pregunta anterior, uno es la entrada a México. O sea, el corredor CTT, Cuautitlán, Tultitlán, Tepoztlán, es la entrada a la Ciudad de México y existen 2 factores que buscamos en ese tipo. Cuando tienes una ciudad tan grande de más de 25 millones de habitantes, pues el tema de la demanda para la logística es muy alto. Totalmente. Es un mercado, el CTT es un mercado totalmente logístico, ¿no? Hay muy poca manufactura. De hecho, yo te diría que las mismas empresas de manufactura ya están buscando una salida para permitirles la entrada a esta logística. Fíjate, ¿no? Qué interesante esa parte. Entonces, esta logística, al final del día, pues va a ser absorbida por empresas
de nuevas tendencias como el e-commerce. Ya no tanto que busquen el llegar al inquilino, perdóname, al usuario final mucho más rápido que a través del retail, ¿no? Atacar este tema de la última milla, ¿no? Atacar el tema de la última milla. Entonces, ¿por qué hago esto? ¿Por qué menciono? Les doy todo este contexto para que se ubiquen que en la Ciudad de México, entre más cerca está del centro del país, pasan dos cosas. Uno, el precio del terreno es más caro. Y dos, la renta por consecuencia, al ser el terreno más caro, es más alta y la demanda es mayor. Okay. Pero también, entonces, empieza a hacer el resurgimiento o la reconstrucción de las naves o de los edificios industriales que están en el sector, porque también los más cercanos al centro son los más viejos. Sí, como es el caso de Escapotzalco, el caso Correcto. ¿no? Entonces, al ser los más viejos, entonces las nuevas empresas de nuevas tendencias empiezan a buscar edificios más nuevos. En este caso, yo les platicaba ahorita que nosotros estamos viendo entrar a un proyecto en esa zona, es en la zona de Cuautitlán, que es la más cercana al centro, y también se enfocan en qué tan cercano está al periférico de la ciudad. Entonces, eso también, si te estás cerca del centro de la ciudad, cerca al periférico, que es la entrada y salida de la ciudad, y naves nuevas, pues tu demanda es mayor. Claro. ¿No? Porque traes nuevas tendencias. Lo que vamos a hacer en este proyecto es una propiedad que actualmente debe tener una fábrica de 45,000 metros cuadrados. Literalmente la vamos a tirar y vamos a hacer un nuevo edificio. Y todo esto lo vemos en el riesgo de desarrollo, ¿no? Cuando vemos el riesgo de desarrollo, decimos, ¿qué era? Y en su momento se hizo un análisis como inversionista. ¿Qué era mejor? Reconstruimos la nave y la volvemos, le damos, vamos a decirle, las adecuaciones necesarias para que la renten y me va a tomar 4 meses, o tiramos la nave, hacemos unos edificios nuevos y los empezamos a rentar con la infraestructura de nuevas naves y nuevas tendencias. Esto me toma 10 meses. Entonces, hacer A me daba un rendimiento más bajo, aunque era lo más fácil de pensar, en vez de tirar el edificio o hacerlo nuevo. Totalmente. Que B me va a dar un rendimiento más alto, la absorción va a ser más rápida. ¿Por qué? Porque se está buscando esto, la última milla en nuevos edificios, que cada vez es menor la oferta de ese tipo, que te está haciendo una renta más cara. Claro, aun y cuando el proceso de la demolición y el desarrollo te llevará un poco más tiempo, el rendimiento es mucho mayor y la absorción es mucho mejor, ¿no? Y luego piensas en la salida. ¿Qué tipo de inversionista va a preferir qué? Si buscas un inversionista que quiere entrar a México a un edificio nuevo o por lo menos 5 o 10 años de vida, o a un inversionista que va a entrar a México queriéndole vender un edificio de hace 20 o 30 años. Entonces también hay que ver todo el círculo de largo plazo de entrada, qué tipo de inversión se hace y la salida. ¿No? Entonces nosotros ya también estamos viendo la salida que va a buscar ese inquilino y el riesgo de los inquilinos. O sea, no quiero decir que todo el tiempo vamos a estar en una economía exitosa, sino al momento también de que si un inquilino por X o Y razón llega a tener un riesgo de pago, pues también vamos a poder tener esa demanda de otros inquilinos que van a querer ese edificio. Totalmente. Buenísimo, creo que tu respuesta fue muy, muy atinada y concreta. Oye, y para continuar, Raúl, justamente lo que hacemos en Sila, más allá de también analizar los espacios disponibles que existen en el sector, particularmente industrial en este caso, hacemos también un análisis del comportamiento de la ocupación, ¿no? Y el comportamiento de la ocupación viene acompañado justamente de quiénes están rentando, de dónde vienen, qué tipo de naves o parques industriales están ocupando, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta mucho este análisis y creo que me gustaría con esta filmina tocar el tema del proyecto que se viene en puerta para ustedes, que se me hace que es muy interesante, justamente por lo que tocábamos, ¿no? Es un corredor con mucho inventario, sin embargo es un corredor que trimestre con trimestre disminuye su tasa de disponibilidad, lo cual es muy bueno para el sector, es decir, son indicadores sanos. Y con eso me paso a esto. Y para este ejercicio en particular hicimos una comparación Ciudad de México versus Monterrey en el sector industrial, ¿no? Y para el tema de la Ciudad de México tienes que el 46%
de los tenants que ocupan el área de bodegas o de parques industriales A o B están muy dedicados a la parte del retail, muy dedicados a la parte del e-commerce, toda la parte logística y transporte, un poco repitiendo tus palabras de hace un rato, ¿no? Entonces, contrario a lo que sucede en Monterrey, ¿no? Lo que sucede en Monterrey es mucha manufactura, muchos vehículos, autopartes, eléctricos, bienes de capital. La pregunta sería básicamente, con esta comparativa que estamos viendo y que creo que tocaste un par de puntos anteriormente, ¿cómo es importante tener en consideración esto, ¿no? Desde el punto de vista del inversionista y qué tipo de conclusiones sacas para, boom, vámonos a invertir a este o cual corredor, ¿no? Yo creo que es un tema de diversificación de portafolio, ¿no? Cuando vemos también la tesis de inversión, que era una de tus primeras preguntas, y esta no lo comenté en su momento, pero ahorita me viene a la mente el tema de la tesis de inversión que buscamos también tiene que tener un cierto mix, ¿no? Entonces puede tener un mix de diversificación de ciudad o diversificación de mercado, Okay. ¿no? Entonces, cuando la pregunta que me haces ahora, oye, ¿cómo decides si es México, Monterrey, industrial o manufactura? Industrial, Logística. manufactura o logística, básicamente es cómo es nuestra tesis de inversión. Okay. Sí, evidentemente, la demanda de logística en la Ciudad de México es mucho mayor que la demanda de Monterrey, pero cuando lo comparas tiene sus razones. Cuando dices, oye, el consumo en la Ciudad de México va de la mano con la economía del país, que sigue creciendo, por lo tanto, la necesidad de producto en la Ciudad de México para distribuir al usuario final o al vendedor, que es también donde ubicas la mayor cantidad de tiendas en el país del sector de consumo, pues tiene que tener esa absorción. Cuando lo comparas con Monterrey, pues empiezas a ver también que ya en Monterrey incluso se empezaron a instalar diversas industrias de manufactura. O sea, la última que me viene en la mente es vino Kia, que fue la armadora, que todo eso te trajo un tipo de inquilinos que van al Tier 2, Tier 3, Tier 4, y también pues, a la producción de alimentos. Por ejemplo, está los productores de las galletas Chokis, la fábrica más grande del mundo está en Monterrey, pero por la cercanía a Estados Unidos. Entonces, esa cercanía también hace que tu mercado se diversifique de logístico, aunque Monterrey es una de las ciudades más grandes de México también, o la segunda o tercera, te demande manufactura, que ya se vuelve la cercanía con el país vecino, que requiere esos servicios, y la especialización de la mano de obra. ¿No? En Monterrey hay cierta especialización de mano de obra, pues como lo acabamos de platicar, al estar instalada Kia, pues requiere cierta mano de obra especializada para armar los coches. Claro. Entonces, esa también te da una diversificación de manufactura y logística. Ok. Oye, qué interesante esta parte, porque definitivamente cuando trazas una tesis de inversión, normalmente lo que buscas es, ¿cómo reduzco riesgos y obtengo mayores rentabilidades a través de esta diversificación? ¿No? De qué es la teoría finalmente financiera de la diversificación. Entiendo que hay una especialización, y entiendo que hay una especialización para el mercado de Monterrey o para el mercado de la frontera, digamos, en el sector industrial, o en los mercados de la frontera, como en el mercado de la Ciudad de México. Mi pregunta sería ¿ves alguna oportunidad de crecimiento para la industria manufacturera también alrededor de Ciudad de México? ¿O más bien se va a seguir especializando en temas de e-commerce, logística, retail, etcétera? Yo diría que para la parte de la Ciudad de México, específicamente, yo creo que va a seguir creciendo en la parte de logística y distribución, sobre todo por el tema de los costos de la tierra esto que hace que el costo de tu renta sea mayor. Entonces, la manufactura busca básicamente reducir costos, ya sea de mano de obra y de arrendamiento, y la logística busca acercarse al usuario final. Entonces, si tú, vamos a poner un ejemplo, quieres producir arneses para algún tipo de vehículo,
no te vas a ir a poner en la Ciudad de México, Claro. donde uno, la mano de obra es más especializada, dos, la tierra es más cara, tres, la renta es más cara, y de ahí pagar unos sobrecostos, cuando puedes estar en otras ciudades, o si tú quieres estar cerca de la Ciudad de México, pero el estar cerca de la Ciudad de México ya te implica un viaje de 2 horas Claro. para producir, ¿no? Entonces, al final del día, yo sí veo que el sector de logístico, e-commerce y distribución va a seguir creciendo en la Ciudad de México, Ok. a diferencia de otras ciudades. Buenísimo, ¿no? buenísimo. Continuando un poquito con este análisis, Raúl, fíjate, lo que hemos hecho en Sila es monitorear uno de los indicadores u otro de los indicadores que creo que en el sector es, no creo, estoy seguro, es importante, ¿no? Importante seguirlo. Y nosotros lo que hicimos es traquear justamente desde el 2010 a la fecha cómo se han comportado las diferentes tasas de capitalización, tanto inicial como de salida, para los 3 activos que nosotros analizamos, ¿no? Entre ellos, obviamente, industrial, retail y oficinas. Y para este ejercicio en particular, dijimos, oye, 2010, arrancamos ahí porque, estarás de acuerdo conmigo, es cuando se empieza a institucionalizar la industria, ¿no? Cuando nace la primera fibra o nacen las primeras fibras, a la fecha. Y lo que quisimos hacer acá es cómo se han comportado los caps iniciales, por un lado el retail, por otro lado la industria. Típicamente, si lo vemos en la gráfica, han ido muy de la mano, ¿no? Han ido con una tendencia bajista, se han comportado de manera uniforme del 2014 a la fecha, pero es hasta el 2018, tercer trimestre, que empieza a haber un comportamiento abismalmente diferente, por no decir contrario, ¿no? En el tema del retail se percibe mayor riesgo, en el tema del sector industrial se percibe menor riesgo, siendo uno de estos componentes el riesgo de muchos otros que incluyen esta tasa, ¿no? Que pueden meterse a la tasa. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo tomas decisión a partir justamente de este escenario, ¿no? En la economía actual? Como lo estamos viendo en la presentación, los cap rates de retail y industrial se están separando básicamente por la tendencia del consumo del usuario. Esta tendencia pues va variando porque sí encuentra un beneficio económico al hacer una adquisición por internet o de alguna manera de algún medio electrónico, a hacerlo a través de ir a un centro comercial o a alguna tienda de autoservicio a adquirir esto. Entonces, ¿esto qué pasa? Sí se ve un riesgo por parte de los inversionistas en decir que retail está disminuyendo o está buscando un cambio, está sufriendo una transformación, a diferencia de industrial. En el caso de México, y hablando por el país, es donde ves menos riesgo, y esto lo voy a transmitir a cosas económicas. Cuando tú comparas industrial con retail, retail es un activo que está en pesos, tiene una inversión mucho mayor, los contratos son de menor plazo. Cuando digo esto, separando las anclas y las subanclas, las tiendas pequeñas pues tienen ahí alrededor de entre 3, algunas 5 años, algunas 2 años. En el caso de industrial, hablando igual de temas económicos, la renta está dolarizada cuando hablas de clase A, ves el tiempo de los arrendamientos es de 3, 5, 7, 10 años. El tipo de inquilino, el riesgo del inquilino incluso es totalmente diferente, ¿no? Uno de tus inquilinos podrá ser alguna tienda de tipo Amazon o Mercado Libre, o que tienen ya una solidez económica, un respaldo económico sólido, y incluso los mismos de manufactura, ¿no? O sea, México se está volviendo un hub de producción de aviación. Entonces tienes a Bombardier, tienes a Boeing, tienes diversos inquilinos que tienen una solidez económica que también se vuelve que tu riesgo de pago o de cobro se vaya reduciendo. Entonces eso hace que los mismos cap rates y los mismos inversionistas estén haciendo esta separación o esta segregación de por qué en uno van a pagar más y en otro van a pagar menos, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, el consumo al final del día es el que te da el indicador, y el inversionista es la diversificación de riesgo que quiere. Buenísimo, sí, pues creo que es un, como dices tú, no es un sector poco especulativo el industrial que ayuda justamente a que se comporten de esta manera las tasas, ¿no? Me parece interesantísimo lo que me acabas de decir. Y por último,
déjame preguntarte esto y con esto finalizamos la charla. ¿Cuáles son los retos que ves desde tu perspectiva como inversionista? Es decir, que tienes los boots on the ground en la parte de inversión. ¿Cuáles son los principales retos y también cuáles son las principales tendencias, ¿no? Incluso por ahí tocabas al principio de la charla el tema del Greenfield versus Acquisition, ¿no? En estos mercados que estamos viviendo aquí en Ciudad de México, ¿no? Oye, pues, ¿qué pasa si reconvierto? ¿Qué pasa si demuelo y desarrollo, ¿no? Entonces, me encantaría que termináramos con esas aportaciones desde tu lado, ¿no? Por un lado oportunidades, por otro lado retos, y qué mensaje mandas como un poquito a la audiencia, ¿no? A partir de la data, a partir de todo lo que ustedes hacen como análisis. Yo tendencias que, digo, ojalá tuviera una bola de cristal o todos quisiéramos eso, ¿no? Para saber qué es lo que va a pasar, pero lo que sí seguimos muy de cerca son cómo está cambiando la tendencia en la industria. Cuando te digo esto es cómo van a empezar a producir. O sea, se habla mucho de la automatización, se habla mucho de la impresión en 3D, cómo va a cambiar eso el mercado, ¿no? Y al final del día, cómo va a cambiar eso también la demanda, porque esto ya no solo te habla del país, sino te habla de la globalización, ¿no? Si ya empezarán si el costo del robot es lo mismo, tanto ponerlo en México como ponerlo en la India, ¿cuál va a ser el análisis de decir, oye, si el robot es el mismo, ¿por qué me voy a ir a producir a un país o a otro, o a un estado o a otro estado? Claro, ¿no? Entonces, al final del día, creo que son las tendencias que estamos siguiendo, ver cómo esto va a ir afectando todavía apenas estamos empezando a ver, digo, incluso se habla mucho también por el costo de las tierras en ciudades conurbadas tan alto que ya hay que empezar a ver naves de 2 pisos, ¿no? Que es la parte de abajo es manufactura, la parte de arriba es logística, Okay. o las dos son logísticas, pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Los accesos, o sea, esas tendencias que estás viendo, digo, ha sido el caso muy sonado del arrendamiento que se hizo en Manhattan del e-commerce, de un edificio, de ¿no? un edificio Sí, prácticamente, claro. ¿no? Entonces, esas son las tendencias que empieza uno a ver para saber hacia dónde va a cambiar o girar la tesis de inversión y hasta dónde va a haber esta demanda en el futuro. Claro, y como siempre, como estar muy a la vanguardia, estar analizando todo este tipo de tendencias. Pues nada más, me resta agradecerte, mi querido Raúl, gracias por la confianza, gracias por el tiempo, de verdad, lo aprecio mucho y en nombre de Cile y de todo el equipo, te agradezco de corazón, de verdad. No, pues Pepe, ojalá te sirva todo esto y al final del día, pues gracias por la invitación. Muchísimas gracias, señor.